Bendiciones, mis hermanos, al Señor. Eh, Buenos días, ¿cómo están? ¿Me Bueno, pueden bien. escuchar? Sí, sí, se escucha, buen día. Pensé que no me estaban escuchando. Bueno, es un gusto saludarlos nuevamente, poder volverlos a ver y poder estar en esta ocasión con otra asignatura, ¿no? Entonces, eh, vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a iniciar orando. ¿Me podrían decir si se escucha más fuerte el ruido que yo o me escucho bien? ¿Se escucha bien? No se escucha ningún ruido. Ya que están podando afuera, entonces se escucha hasta aquí el ruido, pero bueno, si me dice que me escucha bien, entonces vamos a iniciar con una oración. Y por favor, hermana Beatriz, ¿será que usted puede iniciarlo con una oración para iniciar la clase? Amén. Padre amado, gracias por este día, gracias por este inicio de esta nueva materia, Señor. Bendice a la licenciada Celeste, a nosotros, Señor, como alumnos, la hermana Herminia, Pastor Joel, mi vida, Señor, para que tú seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón y podamos aprender más, Señor, de lo que tú tienes preparado en esta materia para nosotros. Dios, guíanos, Señor, y que podamos terminar con satisfacción, Señor, y con conocimientos nuevos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Entonces, eh, bueno, les doy la bienvenida a lo que es Historia Eclesiástica Latinoamericana. En esta ocasión vamos a estar viendo justamente lo que nos dice el nombre, historia. Y por lo general, si es que no estamos tan acostumbrados a la historia, fechas y demás, nos va a parecer al inicio un poco aburrido, ¿no? Pero es necesario que nosotros conozcamos la historia eclesiástica latinoamericana de cómo se fue iniciando, cuáles fueron sus inicios en Latinoamérica, cómo ha ido evolucionando y demás. Entonces, quizás por las fechas, por los siglos y demás, va a ser un tanto aburrido, por eso si tiene su cafecito ahí para que no se duerma, ahí vaya tomando, ¿no? Porque a muchos en general les parece como un tanto aburrido, pero es necesario que lo pasemos, es necesario que lo sepamos, aún para cuando nos toquen predicarlo, sepamos decir el por qué, ¿no? Entonces, bien, voy a iniciar mostrándole lo que es la guía didáctica. Vamos a ir con la introducción y luego ya con lo que son los temas. Bien, entonces tenemos aquí lo que es la guía didáctica histórica eclesiástica latinoamericana. Eh, Presentación de la materia en general. Es una materia que tiene como objetivo el explorar el desarrollo y la influencia del cristianismo en lo que fue o es América Latina desde la época colonial hasta la actualidad. Entonces, este estudio que nosotros vamos a ir realizando cada sábado por 2 horas abarca los procesos de evangelización llevados a cabo por las potencias coloniales, ¿no? El rol de las órdenes religiosas en conversión de los pueblos indígenas y cómo la religión cristiana también, principalmente el catolicismo, se entrelazó con las creencias y las culturas preexistentes en la región. Entonces, esta materia va a abordar momentos claves como las luchas por la independencia, en las que la Iglesia también combina un papel tanto conservador como revolucionario y analiza cómo las diferentes corrientes cristianas como la teología de la liberación y el protestantismo han marcado la vida religiosa y política de los pueblos latinoamericanos, y además se va a estudiar el impacto de la Iglesia durante los regímenes dictatoriales del siglo XX y su papel en los movimientos de justicia social. Entonces, a lo largo de este curso, que es de un mes, se van a examinar los desafíos, las oportunidades que enfrenta la Iglesia en el contexto también contemporáneo, especialmente frente a la globalización y el crecimiento de nuevos movimientos religiosos.
Y la historia eclesiástica latinoamericana nos va a ofrecer una visión integral de cómo la fe ha moldeado y sigue influenciando en las sociedades latinoamericanas, permitiendo que nosotros podamos comprender el pasado para proyectar el futuro de la iglesia en la religión. Entonces, la historia eclesiástica latinoamericana es necesario llevarla y así ustedes estudian en este seminario o en cualquier otro seminario o si estudian en la universidad, se van a topar con mucha historia. Y si vemos la Biblia es un libro donde también encontramos mucha historia, ¿no? Solamente que a veces el aprendernos nombres, que papa tanto, que no sé qué, entonces es como un poquito agotador porque nuestro cerebro va almacenando más información, igual en cuanto a fechas, ¿no? Entonces, los contenidos para esta materia son 8. Como son 8 horas, vamos a tratar o a procurar de tocar un tema un tema, una hora, abarcarlo de esa forma. Entonces, como tema número 1 tenemos lo que es la evangelización en América Latina y el proceso de sincretismo religioso. El tema número 2 es el rol de las órdenes religiosas en la evangelización de América Latina. El 3, la fusión entre la religión indígena y el catolicismo en América Latina. Tema 4, las iglesias cristianas en las luchas de independencia latinoamericanas. Tema 5, la teología de la liberación, orígenes y su impacto en América Latina. Tema 6, el protestantismo en América Latina, crecimiento y desafíos. El 7, el papel de la iglesia en las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Y por último, el tema 8 es el impacto de la globalización en las iglesias latinoamericanas. Entonces, como sabemos, inicialmente todo se inició desde Martín Lutero, ¿no? Que justamente este es el mes o donde se recuerda el protestantismo de Martín Lutero, que justamente es el 31 de octubre, ¿no? Entonces, el mundo secular celebra Halloween, este 31, pero nosotros celebramos la Reforma Protestante de Martín Lutero, que es el 31 de octubre también. Entonces, es como ver una forma de cómo llevar una fecha secular a algo ya más de la iglesia, de nosotros como iglesia, porque si no hubiese habido lo que es la reforma protestante, hoy prácticamente no estaríamos viviendo lo que hoy vivimos, ¿no? El libre culto. Entonces, todo tuvo un desenlace, todo se desencadenó por algo y prácticamente todo eso fue avanzando hasta nuestro contexto actual, que es América Latina. Por eso es que es tan importante para nosotros. Como competencia es la capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los elementos más significativos, que usted pueda gestionar la información brindada, en este caso por persona, de forma eficiente y sin problema, de tal forma que al momento de enseñar, su enseñanza sea lo más clara y precisa que se pueda. Entonces, como les dije hace un son 8 horas no presenciales y vamos a tener dentro de lo que es la materia un solo producto, pero también vamos a tener tareas. Entonces, en este mes, o bueno, hace unos meses atrás, 2 meses o 3 meses atrás, se nos exigió como docentes que ahora podamos darles tareas al finalizar cada tema. Entonces, yo les voy a dar una tarea al finalizar cada clase. Cada 2 temas van a tener una tarea que ustedes van a tener que realizar y este producto es una investigación ya muy por aparte que ustedes también van a tener que realizar y presentar el último día de clases, que vendría a ser el 26 de octubre. Entonces, el 26 de octubre pasamos la última clase, dan su examen y presentan su investigación. Y esto lo pueden ir haciendo desde ya. Si es que quieren adelantar tareas, lo pueden ir haciendo. Entonces, el producto consiste en que usted investigue sobre un evento clave en la historia eclesiástica. Es decir, y aquí está, elija o usted va a elegir un evento importante en la historia de la iglesia en América Latina,
Puede ser acerca del sincretismo religioso, la teología de la liberación o incluso el papel de la iglesia en la independencia, ¿no? Es un ejemplo. Usted va a investigar sobre ese evento y va a escribir un resumen breve, ¿ya? No, máximo de una página. No queremos aquí tesis, ¿no? Porque hay muchas que me envían y así la tesis, ¿no? De copiado y pegado. No necesitamos eso, necesitamos solamente máximo una página que usted me mande con un resumen breve de algún evento importante en la historia de la iglesia. ¿Y qué va a contener eso? Va a contener el qué pasó o tiene que responder a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue importante? ¿Y cómo afectó a la sociedad o a la religión en su momento? Tiene que contestar esa historia o esa investigación que usted haga, usted le va a poner ahí como título. ¿Qué pasó? Otro título, ¿por qué fue importante? Y otro título, ¿cómo afectó a la sociedad o a la religión en su momento? Y el formato puede ser en Word o en PDF. Si usted prefiere escribirlo también lo puede hacer y me manda una foto. Entonces no se complique mucho la vida con eso, lo importante es el contenido. En cuanto al cronograma de la materia, como les dije, son 8 temas y vamos a ir abarcando uno cada hora. Es decir, hoy sábado 5 de octubre, vamos a procurar terminar lo que es el tema 1 y tema 2. En caso de que nos quede un poquito del tema 2, lo vamos a terminar en la siguiente semana, el 12 de octubre, y vamos a empezar con el tema 3 y tema 4. Entonces vamos a procurar abarcarlo todo, ¿no? Porque como les digo, es historia y la historia siempre es extensa. Entonces traté de resumirlo lo más que pude, pero sigue siendo igual de largo. Entonces, y finalmente el 26 vamos a tocar lo que es el tema 7, tema 8 y también van a dar su examen, que como saben, algunos, el examen se los mando por WhatsApp y ustedes tienen, si hay hora todavía de clase, toda la hora de clase hasta que termine y les doy unas horas más y si usted tiene algún inconveniente me avisa y le extiendo el tiempo para que me lo haga llegar en máximo 1 o 2 días hábiles, ¿no? Porque depende también mucho de si empieza otra materia. En este caso van a tener por lo menos unos 2 días, porque entregaría yo el lunes 28, entregaría notas y ustedes empezarían ya su materia el 2 de noviembre. Y bueno, básicamente se nos fue este mes, ¿no? Muy rápido pasó el tiempo. Ya estamos prácticamente en diciembre. Bien, la evaluación viene a ser participación en clases y asistencia, un 30%, las tareas que van a ver y el producto final, un 40%, y el examen final, un 30%, dándonos un total de un 100%. Entonces, es importante que usted haga sus tareas y su producto final. Y bien, iniciamos entonces. La historia eclesiástica latinoamericana, ¿no? En América Latina. Es en sí el estudio del desarrollo, la evolución y el impacto del cristianismo en América Latina desde la llegada de los colonizadores europeos hasta la actualidad. Entonces, este campo de estudio, lo que es la historia eclesiástica latinoamericana, examina cómo las creencias y prácticas cristianas, específicamente el catolicismo, fueron introducidas en el continente por los mismos misioneros europeos durante la colonización, como estas también interactuaron con las culturas indígenas. Interactuaron con las culturas indígenas y crearon una rica fusión entre lo que es la religiosidad que todavía define la identidad espiritual en la región, ¿no? Obviamente hemos ido viendo ya con el tiempo en esta época contemporánea que el catolicismo ha perdido bastante poder a comparación de cómo lo tenía inicialmente. Porque si recordamos los misioneros europeos y durante la colonización, ellos manejaban la religión católica. Entonces, por eso es que en muchos lugares de América Latina el catolicismo todavía sigue arraigado como lo es
en Bolivia por los jesuitas, que Claudia, ellos, bien. buen día, hermano. Bien, entonces, bien, el análisis de la historia eclesiástica en América Latina abarca distintos periodos clave, ¿no? Desde la conquista y la evangelización en el siglo XVI y pasando por el papel de la Iglesia en la independencia de las naciones latinoamericanas hasta su papel en las luchas sociales del siglo XX, incluyendo lo que es la teología de la liberación, que ya vamos a ir viendo a qué se refiere la teología de la liberación, porque escuchamos hablar siempre, por ejemplo, eh, la teología de la prosperidad, teología de esta cosa, teología de otra, pero ¿qué es la teología de la liberación? ¿Y por qué es importante también aquí en lo que es la historia latinoamericana? Lo vamos a ir viendo también. Y la influencia del protestantismo, ¿no? Además, vamos a estudiar en esta asignatura, lo que es historia eclesiástica latinoamericana, el impacto de las órdenes religiosas, como los franciscanos, jesuitas y dominicos, y la importancia de la iglesia en la vida política cultural, ¿no? Vamos a ir viendo cómo estos han tenido su impacto aquí en América Latina, en nuestros contextos también, y esta disciplina va a explorar también lo que son los momentos de crisis, de cambio, cómo hay relación entre lo que es la iglesia y las dictaduras militares, los movimientos de renovación carismática, los desafíos actuales frente a la globalización y el auge de las iglesias evangélicas. Entonces, en conjunto, la historia eclesiástica latinoamericana nos va a proporcionar una visión profunda de cómo la fe cristiana ha influido en la conformación de las sociedades latinoamericanas y sigue siendo un factor clave en sus procesos sociales, políticos, culturales, con un enfoque ya interdisciplinario que incluye elementos teológicos, históricos, sociales, culturales, ¿no? Entonces, este campo nos va a permitir comprender cómo la religión no solo ha sido un elemento espiritual, sino también ha sido un pilar estructural en lo que ha sido la historia en América Latina. Entonces, también parte de esto ha determinado su evolución y sus desafíos hasta el presente. No es algo que está alejado de la historia, sino que es que se complementa con la historia. Entonces, por eso les digo, es muy importante. Y aún en la teología sabemos que un texto fuera de contexto es pretexto, ¿no? Entonces no podemos simplemente agarrar y aún la palabra escudriñarla sin siquiera saber la historia. Es necesario que nosotros sepamos la historia, la evolución de la historia, para que aún en nuestras prédicas se pueda ver reflejado como esa amplitud de conocimiento y podamos darle quizás pautas de conocimiento a los hermanos que ellos no saben. Porque muchos en la iglesia, si usted le pregunta cuál ha sido la historia de la iglesia, muchos no le van a decir, solo le van a decir lo que saben de la Biblia. Entonces, y es necesario que nosotros vayamos aprendiendo parte de la historia para poder conjugarlo y hacerles entender a ellos dentro de nuestros contextos eclesiales cómo es que la iglesia ha ido evolucionando, cómo es que ha tomado la forma que hoy tiene, cómo es que hoy en día, por ejemplo, hay un montón de sectas, de religiones, ¿por qué pasó eso? Entonces muchos no lo saben y es porque no han estudiado la historia de la iglesia. Y es aquí donde entra ya lo que es el seminario, la teología, de por qué es necesario contextualizarse con el contexto histórico, político, social, con todo eso, porque cada versículo bíblico, incluso que nosotros agarramos, si nosotros usamos nada más uno, puede que lo estemos sacando totalmente de contexto, porque el contexto cultural que quizás ellos tuvieron era totalmente diferente. Y mucho de esto, por ejemplo, de historia, si queremos saber un poquito más de historia, la Biblia católica con los libros apócrifos, hay algunos, como Macabeos, que nos hablan la historia, ¿no? de los Macabeos. Entonces, no son necesariamente libros inspirados
por el Espíritu Santo, pero son más historias que otra cosa. Entonces, y están dentro de la historia, entonces son validados como parte de la historia, ya de la humanidad en general. Entonces, si usted quiere estudiarlo, uno que otro libro apócrifo, para saber más historia, lo puede hacer. Entonces, muchos teólogos, para saber la historia, por ejemplo, de los macabeos, se han tenido que leer en la Biblia católica macabeos, para saber cuál fue su contexto histórico de ellos y entenderlos. Entonces, es necesario que podamos aprender bastante historia para también reflejarlo en lo que son nuestras prédicas, enseñanzas, liturgias también, porque hay liturgias o muchas liturgias que se practican en la iglesia que no necesariamente son liturgias que nos corresponden, ¿no? Tal es la iglesia judaizante, por ejemplo, que ellos dicen que todavía tenemos que tener prácticas de los judíos siendo latinoamericanos. Entonces, no necesariamente se trata de esa forma, o es de esa forma, y también ellos se agarran a los versículos, pero muchos de estos versículos están sacados de su contexto. Entonces, por eso se utiliza, o como teólogos utilizamos, un texto fuera de contexto, que es pretexto. Porque sí o sí usted tiene que estudiar el contexto que tiene cualquier versículo bíblico para no entrar en lo que son herejías o falsas enseñanzas, ¿no? Bien, como siempre tenemos los objetivos triple P, objetivo profesional, productivo y personal. Lo que se quiere en esta asignatura es que usted pueda desarrollar un conocimiento profundo, ¿no? Que usted alcance un nivel de comprensión lo más avanzado posible sobre los principales eventos, figuras, movimientos de la historia eclesiástica en América Latina y que le pueda contribuir de manera efectiva a discusiones quizás académicas, profesionales, también en el ámbito religioso social. También un objetivo productivo, que usted pueda organizar y sintetizar información, crear quizás un esquema, un mapa conceptual que resuma los principales temas y eventos en la historia eclesiástica de Latinoamérica para que se puedan ayudar a estudiar y preparar materiales quizás para clases, si es que de aquí no sea a 1 año, 2 años, 3 años, ya no sea yo la que le esté dando clases, sino que sea usted el que esté dando o la que esté dando clases, ¿no? Entonces, para ser a un docente, se necesita que usted maneje historia, se necesita que usted sepa la historia, para que usted también pueda crear su material y pueda explicarlo a los estudiantes. Y por último, tenemos un objetivo personal, ¿no? Que va a ser que usted pueda reflexionar sobre el papel de la iglesia, que usted se tome su tiempo cada semana para reflexionar cómo es que estos eventos históricos de la iglesia en América Latina han influido en la sociedad actual, en su propia vida espiritual, personal, quizás si puede escribir un diario, un blog, lo que usted quiera, pero es parte de un objetivo personal que usted debería plantearse para ir como escudriñando más y sabiendo más y escarbando más en lo que es la historia de la iglesia latinoamericana y aún la historia de la iglesia en sí. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema número 1. Y el tema número 1 se llama la evangelización en América Latina, colonización y cristianización. El proceso de evangelización en América Latina en sí comenzó a partir del descubrimiento del continente por Cristóbal Colón en 1492 y se desarrolló de manera paralela a la colonización europea. Entonces, desde el principio de la conversión en los pueblos indígenas al cristianismo fue uno de los objetivos principales de las potencias coloniales, especialmente de España y Portugal, que veían en la evangelización no solo una misión espiritual, sino también una forma de consolidar su control sobre estas nuevas tierras. Entonces, bajo el mandato del Papa y los monarcas europeos, la Iglesia Católica en sí fue la encargada de llevar a cabo esa tarea de cristianización
utilizando para ello un ejército de misioneros pertenecientes a diversas órdenes religiosas, ¿no? Entonces, este proceso de evangelización no solo significó la introducción en sí del cristianismo en tierras desconocidas, sino que también conllevó una serie de tensiones, conflictos, transformaciones, ¿no? En estos pueblos. Para los pueblos indígenas, la imposición del cristianismo y la destrucción de sus creencias, creencias que ellos tenían ya ancestrales, fue una experiencia un tanto dolorosa, ¿no? Y en muchos casos fue hasta violenta. Sin embargo, también se produjeron como fenómenos de resistencia y adaptación que dieron lugar a formas de sincretismo religioso que perduran hasta nuestros días. Entonces, a lo largo de este capítulo, denme un momento. Denme un momento, le voy a pasar el texto al pastor Douglas. Si alguien lo necesita el texto, se lo puede ir pidiendo ahorita al pastor y él los va a anotar. ¿Ah? Denme un segundo, se lo paso y vuelvo enseguida, en un minuto. Ya, amén. Entonces ya lo pueden conseguir el texto si lo quieren con el pastor Douglas. Les decía, entonces vamos a estar viendo cómo este proceso de evangelización no solo significó la introducción, ¿no?, del cristianismo, sino también conllevó serie de tensiones y al final, como estos pueblos indígenas fueron, o a estos pueblos indígenas se les impusieron, ¿no?, como la cristianización y se los desarraigaron de lo que son sus creencias, y algunos no se adaptaron, algunos resistieron, otros sí se adaptaron. Entonces, algunos dieron forma al sincretismo, ¿no? En sí el sincretismo viene a ser esa mezcla o fusión de lo que son elementos de diferentes sistemas de creencias o religiones también en una nueva forma de práctica o ideología. Entonces, viene a ser el sincretismo el contexto religioso que se refiere a la incorporación de esas creencias, prácticas, rituales de una religión a otra, ¿no? Entonces, como una mezcla, creando como una especie de híbrido entre ambas religiones. Entonces, por eso podemos ver, por ejemplo, hasta el día de hoy, podemos ver una mezcla entre la iglesia judaizante y lo que es la cristianización, como estos con sus prácticas tratan de fusionarlo y hay un híbrido, ¿no? Entonces, también en sectas lo podemos ver y en pueblos indígenas también se pueden ver porque algunos manejan otro tipo de rituales, creencias y demás y tienen como arraigada ese sincretismo porque algunos se adaptaron y otros se resistieron. Entonces, a lo largo de todo este capítulo, vamos a analizar cómo se llevó a cabo la evangelización en América Latina, los principales actores involucrados también en este proceso, los métodos utilizados para la conversión de los indígenas y el impacto que tuvo también la cristianización, tanto en la religión como en la cultura de los pueblos originarios. Entonces,
tenemos como título la evangelización como proyecto colonial. Entonces, la evangelización en América Latina estuvo profundamente ligada con el proyecto colonial. En 1493, poco después del regreso de Colón de su primer viaje, el Papa Alejandro VI emitió las bulas intercaeteras, que otorgan a los reyes de España y Portugal la potestad de conquistar, gobernar, ¿no?, tierras descubiertas. Entonces, la condición de que se encargaran, o con la condición más bien de que estos se encargaran de evangelizar a los habitantes de estas nuevas tierras. Entonces, estas bulas establecieron un pacto entre la Iglesia y las monarquías europeas, garantizando que la expansión territorial y la cristianización fueran dos caras en una misma moneda, ¿no? De una misma moneda. Entonces, desde el principio, los monarcas españoles consideraron la evangelización de los indígenas como una tarea crucial para consolidar su dominio. Entonces, en muchos casos, los misioneros que llegaban al Nuevo Mundo eran también representantes del poder imperial y actuaban como intermediarios entre los colonizadores y los pueblos indígenas. La religión cristiana no solo ofrecía una justificación espiritual para la conquista, sino también que este proporcionaba un marco ideológico que permitía legitimar la subordinación de los indígenas a la corona española. Sin embargo, esta tarea de la evangelización no fue fácil, ¿no? Los misioneros también se enfrentaron a una gran diversidad de culturas, lenguas, religiones. Entonces, los pueblos indígenas en América Latina tenían sus propias cosmovisiones y también sus propios sistemas de creencias. Entonces, ellos ya lo tenían profundamente arraigados en sus tradiciones y muchos de ellos se resistieron a la imposición de la nueva fe. Y para superar estos obstáculos, los evangelizadores recurrieron a una variedad de estrategias, ¿no?, incluyendo la creación de catecismos en lenguas indígenas, la construcción de iglesias y misiones en las comunidades locales y el uso de símbolos religiosos que los indígenas pudieran también comprender. Entonces, no fue una tarea fácil, fue una tarea que conllevó también esfuerzo. Y luego ocurrió lo que fueron las órdenes religiosas, ¿no? Y también cuál fue su rol en la evangelización. Entonces, las principales responsables de llevar a cabo esta tarea de evangelización en América Latina fueron justamente estas órdenes religiosas, entre las que destacaban los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los agustinos. Entonces, cada una de estas órdenes tenía su propia visión sobre cómo debía realizarse la conversión de los pueblos indígenas, lo que dio lugar también a diferentes enfoques y métodos de evangelización. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a América Latina y pronto se destacaron por su enfoque en la enseñanza y la construcción de misiones. Estos establecieron escuelas donde enseñaban a los indígenas a leer y escribir y utilizaban el catecismo como herramienta fundamental para la conversión. Y a ver, voy a ver aquí si puedo encontrarles una fotografía. Aquí hay una fotografía de cómo eran los franciscanos. Entonces, para que tengamos más idea de quiénes estamos hablando, ¿no? Estos eran los franciscanos. Creo que ya por poquito su atuendo nos damos cuenta de otras cosas también, ¿no? Es como el típico atuendo que muchas veces solemos ver en la Iglesia Católica. Luego estaban también otros como los dominicos, ¿no? Los jesuitas y los agustinos. Pero en este caso, los jesuitas, por su parte, ellos se caracterizaron por su enfoque más estructurado y organizado. Y una de sus principales contribuciones, ahí está, una de sus principales
contribuciones fue la creación de las reducciones, asentamientos donde los indígenas vivían bajo la supervisión de los misioneros jesuitas, quienes se encargaban de la educación y la protección. Entonces, las reducciones fueron particularmente exitosas en Paraguay y Brasil, donde los jesuitas lograron crear comunidades indígenas autónomas que prosperaron durante varios siglos. Sin embargo, estas comunidades también enfrentaron conflictos con los colonos, que veían en ella una amenaza a sus intereses económicos. Y a ver, voy a buscar aquí. Para que puedan ver la vestimenta también de lo que eran los jesuitas. Estos son, ¿no?, los jesuitas. O este era el tipo de vestimenta que estos usaban. Más luego tenemos lo que son los dominicos, ¿no? Por otro lado, estos dominicos se destacaron por su defensa de los derechos de los indígenas. Entonces, uno de los dominicos más conocidos fue Bartolomé de las Casas, quien denunció los abusos cometidos por los colonizadores y abogó por un trato más justo para los pueblos originarios, aunque su visión no fue compartida por todos. Sus escritos y su lucha también contribuyeron a generar un debate sobre la legitimidad de la conquista, las condiciones también en las que debía llevarse a cabo la evangelización. Y vamos a ver, les voy a mostrar también cómo es que estos se vestían. Estos son los dominicos. Entonces, como ven, tienen incluso una vestimenta un tanto diferente, ¿no? Cada uno de ellos se caracterizaba por este tipo de vestimenta. Entonces, también tenemos métodos y estrategias de conversión que estos usaron, básicamente, estas órdenes religiosas, ¿no? Tenemos aquí también lo que son los agustinos. También les voy a mostrar cómo era que estos se vestían. Eran un poco más similares a los jesuitas. Aquí está. Estos son los agustinos. La vestimenta de estos. Aquí está. Entonces, el proceso de la evangelización en América Latina incluyó una combinación de métodos que iban desde la enseñanza pacífica hasta la coacción y el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, uno de los primeros enfoques utilizados por estos misioneros fue el aprendizaje de las lenguas indígenas. Entonces, los misioneros sabían que para convertir a los pueblos indígenas, primero debían comunicarse con ellos en su propio idioma. Por ello, se dedicaron a aprender las lenguas locales y a traducir el catecismo y otros textos religiosos a estas lenguas. De esta forma, los indígenas podían recibir la enseñanza cristiana en un idioma que comprendieran. Entonces, además del uso de la lengua, los misioneros también utilizaron el arte, la música, el teatro como medios para enseñar el cristianismo. Entonces, en muchas regiones se representaban escenas bíblicas a través de obras teatrales o se construían imágenes de santos que los indígenas podían venerar. Y la música también fue un medio eficaz de evangelización, ya que permitía que a los indígenas que ellos pudieran participar activamente en ceremonias religiosas. No obstante,
no todo el proceso de evangelización fue pacífico. En muchos casos, la conversión al cristianismo fue impuesta a los indígenas mediante la violencia o también la coerción, ¿no? Y se destruyeron templos, altares indígenas, se prohibieron sus prácticas religiosas, lo que obligó a los pueblos originarios a aceptar el cristianismo bajo presión. Sin embargo, muchos indígenas continuaron practicando en secreto sus creencias ancestrales, lo que dio también lugar a un sincretismo religioso. Entonces, vemos que no todo durante la evangelización fue pacífico. Y hoy en día, por ejemplo, en nuestro contexto contemporáneo, no hay tantas agencias misioneras. Por ende, muchos de los que nosotros aquí en América Latina vemos, en el primer mundo hay un montón de agencias misioneras, pero nosotros estamos viviendo en el tercer mundo, ¿no? Somos países tercermundistas. Entonces, en estos países tercermundistas o en América Latina en sí, no hay tantas agencias misioneras. Por ende, la mayoría de los misioneros que salen a otras culturas, como son netamente empíricos en su mayoría, ellos no conocen la historia de la evangelización, muchos de ellos no tienen como esa preparación para ser enviados, para ir. Y el error que muchos de estos cometen, el error que muchos tienen en sí, al momento de evangelizar o de llevarles el cristianismo o enseñar el cristianismo, es que a como de lugar por sus costumbres y por su ignorancia, podemos decir, muchos llevan su cultura para implementarla en otras culturas y esto muchas veces genera un choque, ¿no? Entonces, porque va a haber resistencia, no podemos llegar a un contexto y tratar de imponer el cristianismo cuando ya ellos tienen sus propias formas o sus propias cosmovisiones. Y entonces, aún en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia primitiva salía a evangelizar, cuando los apóstoles salían a evangelizar, ellos trataban de adaptarse y predicar conforme al contexto cultural donde ellos estaban. Entonces, pero hoy en día muchos no hacen eso y tratan de imponer algo que evidentemente no les va a dar resultado. Y eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, y muchos de los misioneros, como sabemos, antes el primer mundo enviaban misioneros al tercer mundo. Hoy en día, en el contexto latinoamericano que vivimos, muchos del tercer mundo están yendo a evangelizar al primer mundo porque estos han perdido la cosmovisión del cristianismo. Y me decía un amigo que está viviendo en Alemania que muchas de las iglesias enormes que tienen allá, que son católicas del primer mundo, están abandonadas y sirven nada más a veces como para turismo porque no hay quien las pueda dirigir. Entonces, y muchos de estos, o muchos del tercer mundo que van a querer evangelizar al primer mundo, ni siquiera saben cómo la historia de la iglesia, ni siquiera saben cómo llegó el cristianismo ahí o por qué es que hoy en día no está funcionando esas estrategias y van con nada más conocimiento empírico que a decir que Jesús es real, que Jesús existe, y mucha gente simplemente lo ignora, ¿no? Porque ellos conocen su historia, conocen por qué el cristianismo ha tomado menos relevancia quizás en sus contextos, y lo que vemos nosotros aún en la historia latinoamericana es que estos misioneros, para adentrarse en lo que es América Latina de alguna forma, ellos se inculturizaron, ¿no? Entonces entraron en nuestra cultura, muchos, no todos, para saber cómo llegarnos con el evangelio. Y eso es lo que hoy en día, en el contexto contemporáneo, si es que nos vamos de misiones, tenemos que realizar también. No podemos llegar nada más imponiendo, sino que también tenemos que tratar de utilizar formas, tenemos que tratar de utilizar medios, herramientas, para poder enseñar lo que es el cristianismo, para llevar lo que es la evangelización. Entonces, estos se adentraron en los pueblos indígenas y ellos comprendieron que para poder llegarles tenían que adentrarse en sus culturas, aprender su idioma y demás. Y muchos, por ejemplo, de América Latina, se van al primer mundo
eh, con su propio idioma, ni siquiera saben hablar el inglés, ¿no? Entonces he visto, porque me ha tocado ver, incluso en mi iglesia, que un error que cometieron, es que muchos se fueron sin saber inglés a evangelizar a quiénes, a propios latinoamericanos, cuando el ejemplo, o más bien cuando el objetivo no era ese, el objetivo era tratar de evangelizar a gente que estaba en otro contexto, por ejemplo, en Estados Unidos, a los ingleses, en Alemania, alemanes, pero en mi propia iglesia ha pasado de que se enviaron misioneros solo hablando el idioma español. Y si bien no está mal, pero se supone que el objetivo era evangelizar a estas culturas, no nada más ir y evangelizar al propio contexto latinoamericano, que en su mayoría ya está evangelizado, no todo, pero todos tienen ese conocimiento y están arraigados, ¿no? Entonces, hermana Herminia, dígame. Bendiga, doctora. Va a disculpar. Tengo una pregunta, como estamos hablando de imponernos, ¿eh? Ahorita el ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo así claro de que como cristianos estamos imponiendo la cultura o cuál sería un ejemplo así claro actualmente ahorita? Tengo esa duda. Un ejemplo claro, por ejemplo, y estoy hablando de misioneros, un ejemplo claro. Un cruceño, por ejemplo, que se vaya a La Paz y llegue a evangelizar con toda su cultura de Camba, por así decirlo, y llegue a evangelizar a La Paz con toda su cultura de Camba, ¿no? Entonces, aún en la música cristiana, si nosotros nos vamos a la música solamente, ellos son un poquito más de, no sé, otro tipo de ritmo. Ellos no tienen el mismo ritmo que quizás muchos usamos en las iglesias cristianas de las iglesias de Santa Cruz, por así decirlo. Y llegan imponiendo este tipo de música a los que ellos no están acostumbrados porque tienen otro tipo de ritmo en su gran mayoría. Y muchos ven y dicen, pero ¿por qué mi iglesia no crece? Es porque llegan con sus culturas o con la imposición cultural que van, con las que crecen desde niños, y piensan que lo que ellos hacen en esta cultura cruceña va a funcionar en una cultura paseña, cuando realmente no es así. Aún en la música que ellos tienen variedad, tienen diferencia. Entonces, muchos misioneros hoy en día, y me ha tocado ver, que van incluso a pueblos paseños o de cualquier otro contexto, o a pueblos aymaras sin saber aymara, y van imponiendo el español. Y muchos de ellos no saben hablar español. Y muchos de ellos escuchan otro tipo de música. Y entrarles con un tipo de música moderna de otra cultura, a veces va a generar ese recelo. Entonces, hoy en día sucede mucho de esto. Por ejemplo, la iglesia de Santa Cruz, donde yo asistía, tenía algo que me gustaba, que ellos, para no excluir a las personas, porque habían también gente del occidente o personas o hermanos del occidente que llegaban a Santa Cruz y que estaban tratando de inculturizarse en una nueva cultura para que no haya ese choque, ellos ponían pastores que hablaban exclusivamente aymara y guaraní para que estos pudiesen predicar en un primer turno. Entonces, de alguna forma, estos se sentían como más apoyados, sentían que podían avanzar de a poquito a poquito y luego se iban integrando en lo que es ya la cultura donde ellos están, ¿no? Que viene a ser la cultura cruceña. Entonces, muchos han utilizado este método y obviamente no les ha resultado. Hay pastores que llegan del occidente, se fueron a hacer misiones, o misioneros que se fueron a hacer misiones al occidente, llegan nuevamente al oriente y llegan con proyectos fracasados porque trataron de imponer una cultura cuando realmente no se trata de imponer una cultura, se trata de adentrarse en su cultura y darles lo que es la cultura bíblica, ¿no? Entonces, porque en sí ninguna cultura nos salva, pero viviendo en el contexto que vivimos, que somos del mundo, no somos del mundo, es necesario que también podamos, como cristianos o como misioneros, si es que lo son,
adentrarnos en la cultura de otros. Y esto pasa aún en las iglesias de acá o en las iglesias en Santa Cruz. Por ejemplo, yo he conocido iglesias donde he estado, me han invitado o he ido, donde todos, y no sé por qué pasa esto muchas veces, donde o todos o son bien cruceños o son bien paseños. Y son iglesias exclusivamente, o bien personas que, por ejemplo, trabajan en los mercados, venden papa, arroz, tienen sus tiendas y demás, pero la mayoría son del occidente, y otras iglesias donde solamente son del oriente. ¿Por qué? Porque el pastor impone la cultura nada más del oriente y el otro pastor impone cultura, pero nada más del occidente. Entonces, mucho de esto hoy se ve en nuestro contexto actual y obviamente crea como esa separación. Y cuando uno, por ejemplo, me tocaba a mí, que cuando yo iba a estas iglesias donde están nada más puras personas o hermanos del occidente, me quedaban mirando porque la mayoría estaba de pollera, de esta, entonces con su cultura, bien arraigados a su cultura. Y me veían que yo llegaba normal y ya era como que, Camba, ¿no? O, hermanita cruceña. Entonces, de alguna forma, todo esto aún se ve reflejado en nuestra realidad. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, Ana. Sí, en este caso entonces, o sea, ¿la cultura entraría a la iglesia o cómo sería en este caso? En la iglesia, nosotros como cristianos o como teólogos estamos arraigados a una cultura bíblica, ¿no? Entonces, no es que pertenezcamos a una cultura o una cultura no nos domina a nosotros, porque nosotros usamos todo lo que es la Biblia. Entonces nos arraigamos a lo que es nuestra cultura bíblica, nuestra identidad en Cristo, nuestra cultura cristocéntrica. Pero muchos de estas culturas, lo querramos o no, ellos no están acostumbrados a una cultura cristocéntrica. Ellos están acostumbrados más a sus propias culturas en las que nacieron, en sus contextos. Por ejemplo, si van a ver de Santa Cruz, si van a Guarnes, si van a Cotoca, por ejemplo, que es uno de los más católicos, pueblos más católicos, no podemos simplemente llegar y decirles que dejen su santo, porque ellos tienen una cultura ya bien arraigada en lo que son los santos, veneraciones y demás. Entonces se tiene que buscar estrategias para hacerles entrar de a poco en la culturación bíblica. Entonces se nos enseña, hay una materia que se llama misiones latinoamericanas, no sé si las tienen acá, pero en las misiones latinoamericanas en la universidad se nos enseña que nosotros debemos, existe la cultura donde nacemos y la cultura donde otros nacen. Y en medio está la cultura bíblica. Entonces, cuando conocemos a Cristo, estamos ya con una cultura, pero no necesariamente nos vamos a quedar en esta cultura. Estamos viviendo en esta cultura, pero no somos de esa cultura. Nuestra cultura pasa a ser una cultura bíblica, una cultura cristocéntrica. Nuestro mundo empieza a girar en torno a Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Sin embargo, nos movemos en esta cultura donde nacimos, ¿no? Pongámosle la cultura cruceña. Pero también si queremos ir a evangelizar a una cultura paseña, no podemos llegar e imponer nuestra cultura en la que nos estamos moviendo, porque es el contexto donde nacimos, y imponerla en la cultura paseña porque va a generar un rechazo. Entonces lo que se hace es tratar de desinculturizarnos y agarrar la cultura bíblica y tratar desde su cultura de ellos, más la cultura bíblica, tratar de hacer que ellos conozcan a Dios. Entonces, como en el caso de los misioneros, muchos de estos, para hacer que el cristianismo entre, decidieron adentrarse en su cultura, como el idioma, aprender el idioma a través del arte, a través de la música, a través de muchas otras cosas, muchas otras herramientas.
pero usando como principal fuente la Biblia, ¿no? Y cuando estos ya conocen completamente a Cristo, se les va enseñando que una cultura no es lo que les domina. Ellos tienen que como dejar esa cultura de lado para enraizarse en la cultura bíblica. Pero no es que podamos entrar de golpe porque en misiones va a generar un rechazo. Y esto pasa en todo el mundo. Entonces, no es nada más algo que nos suceda en nuestro contexto actual, es algo que va a generar rechazo en cualquier cultura. Entonces, si usted se va con la cultura que tiene a un pueblo indígena y no sabe ni su idioma, le aseguro que ese pueblo indígena la va a rechazar. No importa si usted tiene el evangelio o no, Dios lo puede hacer, claro, hay excepciones, pero aún así el pueblo la va a rechazar porque uno no sabe su idioma de usted, no sabe, o sea, no está acostumbrado a su cultura de usted, y usted va a tener que adentrarse en su cultura de ellos, aprender el idioma, aprender qué tipo de música tienen. Aún, por ejemplo, cuando Pablo fue a hacer sus misiones y vio que había una estatua ahí, en medio de donde estaban un montón de, ¿cómo decir?, de piedras con dioses, con nombres y demás, vio al Dios no conocido y comenzó a predicar, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos también llevaron sus culturas judías, pero sabían que su cultura principal era la cristocéntrica. Entonces trataban de no mezclarlo, sabían que tenían una cultura y eran fieles a su cultura, porque como sabemos, ellos como judíos guardaban prácticas, pero ellos no los obligaban a los pueblos donde iban a evangelizar, no los obligaban a que cumplan con esas prácticas. Entonces, de eso se trata lo que es la evangelización o las misiones. Y esto es lo que hacían, o los métodos que también los jesuitas, los franciscanos o las órdenes que estaban encargadas de la evangelización entendieron y comprendieron. Y es lo que muchos hoy en día no comprenden, ¿no? En nuestras iglesias. Entonces tratan de imponer una cultura cuando la cultura principal que debemos tener es la cultura bíblica, nuestra cultura cristocéntrica. No es que una cultura nos domine más que otra, pero como dice Jesús en su palabra, ¿no? Somos o estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y estando en este mundo nos movemos, querramos o no querramos, nos movemos en una cultura. Entonces tenemos aún, o sea, ¿cómo puedo saber de que usted está en una cultura? Usa, por ejemplo, jergas de la cultura. Jergas que usted tiene aquí no las tienen quizás en Colombia. Jergas que usted tiene aquí quizás no las tienen en Paraguay. Entonces, usamos palabritas y ya desde ahí ya se nos va viendo la cultura, que fuimos criados y nacidos en una cultura, en un tipo de contexto. Entonces, de todas las formas posibles, la cultura entró en nosotros, porque nos criamos y nacimos en ella, pero cuando conocemos a Cristo ya no pertenecemos a esto. Nos movemos en esto, sí, pero no somos esto, somos la cultura de Cristo. Entonces, de eso básicamente se trata lo que son cuestión de culturas, ¿no? No es que no somos de una cultura como tal, sino que nos movemos en ella, porque pasamos nuestra identidad a ser de Cristo. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, hermana. Sí, pastora, está bienísimo. Ahora sí. Gracias, pastora. Amén. Bien, entonces, bien, vamos a ir viendo. Al recibir o más bien, además del uso de las lenguas que estos misioneros usaban, les decía, ¿no? Ellos utilizaban arte, música, teatro para enseñar ellos el cristianismo. También muchos indígenas continuaron practicando también en secreto sus creencias ancestrales, lo que dio ese lugar a ese sincretismo religioso de mezclar su religión con la religión que se les imponía. Entonces, en este caso, el catolicismo, ¿no? Y hubo un impacto en la evangelización justamente de esto, de un sincretismo y una resistencia. El impacto de la evangelización en América Latina fue básicamente profundo y duradero. Para los pueblos indígenas, la conversión al cristianismo significó un cambio radical en su cosmovisión y en sus prácticas religiosas. Sin embargo, este proceso de conversión
no fue completo ni uniforme. En muchas regiones, los indígenas adoptaron superficialmente los rituales y símbolos cristianos, pero continuaron practicando sus creencias tradicionales en privado. Entonces, esta coexistencia entre el cristianismo y las religiones indígenas dio un lugar a ese sincretismo religioso, que es lo que les dije hace un momento. El sincretismo religioso es que hay una religión, hay otra religión, estos mezclan su religión y entonces hay una religión híbrida que contiene esta religión pero también esta, ¿no? Entonces esto se entrelazaba y se fusionaba. Entonces hubo esa coexistencia entre cristianismo y religiones indígenas, porque estos no estaban acostumbrados a la religión o a la cristianización. Entonces, para no perder sus orígenes ancestrales, sus cosmovisiones ancestrales, lo que hacían esto era fusionarlo y hacer un híbrido, lo que se le denomina hoy en día un sincretismo religioso, donde elementos de ambas tradiciones se fusionaron para crear nuevas expresiones de fe. Entonces, un ejemplo de este sincretismo es, por ejemplo, el culto a la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? Que combina elementos del cristianismo con símbolos indígenas y la imagen de la Virgen, según se cree, apareció en el cerro del Tepeyac, un lugar sagrado para los aztecas, donde se veneraba a la diosa Tonantzin. De esta forma, la Virgen de Guadalupe se convirtió en una figura que simbolizaba tanto la fe cristiana como también la identidad indígena. Tengo que ya me hizo calor, haciendo calor. Bien. Entonces, además, el sincretismo en sí, también hubo una resistencia abierta a la evangelización. En algunas regiones, los indígenas se rebelaron contra los misioneros y los colonizadores, defendiendo sus creencias y su modo de vida. Entonces, estas resistencias, aunque sofocadas en su mayoría, revelan tensiones y conflictos que surgieron en torno al proceso de la cristianización. Y, por ejemplo, hay una película, la voy a buscar para que ustedes la puedan ver, donde nos habla justamente de la evangelización, ¿no? De cómo estos jesuitas se adentraron, cómo algunos pueblos indígenas los recibían, cómo estos se iban culturizando con ellos para adentrarles o hacerles entrar lo que es la evangelización, la cristianización, cómo algunos los recibían, cómo otros los rechazaban, cómo algunos imponían y otros se inculturizaban con ellos, y de alguna forma cuáles fueron los efectos de estos. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era evangelización en China, algo así, de cómo fue que fue llegando, ¿no? Entonces lo voy a buscar y se las voy a mandar. La película dura aproximadamente 2 horas, pero nos muestra mucha historia, nos muestra cómo es que llegó el cristianismo, nos muestra de forma más visual, y me gustó a mí por lo menos, porque nos muestra de forma más visual cómo ocurrieron estas cosas, ¿no? Cómo ocurrió que hubo ese sincretismo, cómo ocurrió que algunos se rebelaron, cómo ocurrió que algunos lo recibieron. Entonces, es bonito verlo, porque una cosa es verlo nada más en teoría, pero cuando lo vemos visualmente ya cómo se ejecutó, cómo estuvo en las prácticas, se nos queda quizás un poquito más, ¿no? Para tener una idea mejor. Entonces, en conclusión de este tema, la evangelización en América Latina fue un proceso complejo que transformó profundamente las sociedades indígenas, tanto en términos religiosos como culturales. Entonces, estas impulsadas por los intereses coloniales y lideradas por diversas órdenes religiosas, la cristianización de los pueblos originarios se llevó a cabo mediante una mezcla de métodos pacíficos y coercitivos, ¿no? Aunque muchos indígenas adoptaron el cristianismo, este proceso también dio lugar a formas híbridas de religiosidad, donde elementos de cristianismo y las creencias indígenas también se fusionaron en un sincretismo único. Y el legado de la evangelización sigue siendo visible en la vida religiosa cultural de América Latina hoy en día, donde la influencia del catolicismo también es predominante, pero también persisten elementos de las tradiciones indígenas, ¿no?
y este proceso histórico dejó una huella indeleble en la identidad latinoamericana, marcada por la interacción de la fe cristiana y las culturas también prehispánicas. Y esto, por ejemplo, les decía aquí, de la Virgen de Guadalupe, nos deja ver cómo estos fusionaron la fe cristiana con lo que era su fe indígena, ¿no? Entonces, vemos ahí ese sincretismo religioso que perdura hasta el día de hoy, porque si nosotros nos vamos a México allá, ¿cómo veneran a la Virgen de Guadalupe? Incluso hasta tienen un programa de televisión, ¿no? Que se llama justamente esto, la Virgen de Guadalupe. Y también hablan de cómo la Virgen de Guadalupe hace milagros y demás. Entonces, pero vemos que viene a ser una figura indígena, ¿no? Una identidad indígena, a los cuales ellos hasta el día de hoy, 2024, se siguen arraigando y muchos veneran a esta Virgen hoy en día. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el tema número 2. Y vamos a ver un poquito del rol de las órdenes religiosas en la expansión del cristianismo en América Latina. Entonces, el papel de las órdenes religiosas en la evangelización en América Latina fue crucial para el éxito de la expansión del cristianismo en la región. Durante la época colonial, misioneros pertenecientes a órdenes como los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, entre otras, también emprendieron esa tarea monumental para convertir a los pueblos indígenas al cristianismo, que fue como ya vimos en la anterior lección. Estas órdenes no solo actuaban como esos representantes de la Iglesia Católica, sino que también desempeñaban funciones sociales, educativas, políticas, que transformaron profundamente lo que es la estructura de las sociedades indígenas. Entonces, el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones de Mateo capítulo 28 al 19, para ello fue tomado como una misión de vida por esos religiosos que llegaron al Nuevo Mundo. Entonces, armados con su fe, estos misioneros dedicaron sus vidas también a llevar el evangelio a tierras desconocidas y muchas veces hostiles, ¿no? No obstante, su labor fue más allá de la simple predicación. Ellos desarrollaron sistemas educativos, introdujeron nuevas técnicas agrícolas, construyeron hospitales y en algunos casos también defendieron a los indígenas de los abusos de los propios colonizadores. Entonces, este tema que vamos a estar viendo ahorita, el tema número 2, sobre el rol de las órdenes religiosas, viene a examinar en detalle las distintas órdenes religiosas en la evangelización. Entonces, los métodos que emplearon para llevar a cabo su misión y el impacto duradero que su trabajo tuvo en la región. Asimismo, vamos a abordar los conflictos, desafíos que enfrentaron estas órdenes, así como su contribución a la creación de un cristianismo latinoamericano sincrético que todavía perdura hoy en día. Entonces, vamos a ir viendo un contexto bíblico de la misión evangelizadora. El mandato de la evangelización, sabemos que tiene la base sólida en las Escrituras, ¿no? Uno de los versículos conocidos por toditos aquí es el de la Gran Comisión, donde Jesús nos instruye e instruyó también a sus discípulos diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta misión de hacer discípulos y de difundir las enseñanzas de Cristo fue el motor principal detrás de la expansión del cristianismo en América Latina. Entonces, las órdenes religiosas vieron en la evangelización de los pueblos indígenas una extensión de esta comisión, sintiéndose responsable de llevar la luz de la fe a tierras que consideraban en oscuridad espiritual. De este modo, su trabajo fue entendido como una respuesta directa a la misión encomendada por Cristo, una tarea de carácter divino. Entonces, tenemos aquí las órdenes religiosas, sus métodos de evangelización, como le decía, por ejemplo, lo de los franciscanos. Una de las primeras órdenes en llegar a América Latina fue la de los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís
y los franciscanos adoptaron un enfoque de humildad y pobreza, siguiendo el modelo de vida que su fundador también había establecido en Europa. Su misión era enseñar a los pueblos indígenas el evangelio a través del ejemplo y también a través del servicio, más que mediante la imposición de la fuerza. Uno de los primeros métodos que ellos emplearon los franciscanos fue la construcción de misiones. Entonces, estas misiones funcionaban como centros religiosos, educativos, agrícolas, donde los indígenas recibían instrucción en la fe cristiana y aprendían nuevas habilidades. Entonces, los misioneros básicamente se dedicaron a aprender las lenguas locales para poder comunicarse mejor con las comunidades indígenas y también enseñarles la doctrina cristiana de manera efectiva. Y un versículo clave que los franciscanos consideraban central para su obra era: el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, que está en Mateo capítulo 20 al 27. Entonces, los franciscanos se veían a sí mismos como servidores de los indígenas, tratando de mostrarles el amor de Cristo mediante el ejemplo de sus propias vidas. Y a través de su enfoque de pobreza y sencillez, atrajeron a muchos indígenas quienes veían a estos misioneros a personas que no buscaban explotarles, sino enseñarles, ayudarlos, ¿no? Sin embargo, a pesar de su enfoque pacífico, los franciscanos también enfrentaron esa resistencia hostil de muchos de estos pueblos, y muchas comunidades indígenas no comprendían el mensaje cristiano y se aferraban fielmente a lo que eran sus creencias ancestrales. Para superar estos desafíos, los franciscanos a menudo adoptaron un enfoque sincrético, ¿no? Estos permitían la integración de algunos aspectos de las religiones indígenas con el cristianismo, y esto fue especialmente visible en la veneración de los santos, donde ciertas características de las deidades indígenas se asociaron con las imágenes cristianas para que estos puedan llegar al cristianismo de alguna forma. Entonces, es lo que vemos hoy en día mucho. Por eso les digo, muchas de estas órdenes religiosas que habían en ese entonces, católicas en su mayoría, no fueron del todo malas, ¿no? Porque si no hubiese pasado eso de que ellos como misioneros hayan venido a América Latina a explorar y a evangelizar las tierras oscuras o desconocidas, como yo la llamaba, no hubiese existido lo que hoy hay. Entonces, todo empezó con la reforma de Martín Lutero, de ahí la Iglesia Católica quedó dividida, comenzaron a surgir de que yo me voy aquí, yo me voy acá, yo esto, ¿no? Entonces hubo como esa libertad y a la vez ese sincretismo también religioso en ese tiempo, y ya todo eso nos llegó cuando, o después de que Cristóbal Colón descubrió las nuevas tierras, ¿no? O las tierras desconocidas o tierras oscuras, como solían llamar. Entonces, de alguna forma, vemos que no todo fue malo. De alguna forma, todo ayudó para la expansión del Evangelio. Sin embargo, mucho de estas cosas o mucho de ese sincretismo que hubo por parte de los franciscanos, hoy en día adoptaron un enfoque donde lo podemos ver todavía visiblemente, ¿no? Como en el caso de la guadalupana, por ejemplo, que todavía seguimos viendo esa fusión entre las religiones indígenas que habían en ese tiempo, como la fusión entre el cristianismo. Entonces también, estudiando la historia, nosotros podemos ir comprendiendo también el por qué tantos santos, ¿no? ¿Por qué hay tantos santos? ¿Por qué existe esta imagen o por qué existe esta otra? Porque justamente ellos, para intentar evangelizar, usaban la fusión de su religión indígena o de su cosmovisión indígena con la cosmovisión del cristianismo y lo fusionaban. Quizás no fue una idea tan espectacular, ¿no? Porque hoy en día cuesta mucho sacar a un católico de esa idea. Sin embargo, fue necesario para que la evangelización creciera el día de hoy. Entonces, luego tenemos lo que son los dominicos. Los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán, también desempeñaron un papel importante en la evangelización de América Latina. A diferencia de los franciscanos, los dominicos enfatizaron la enseñanza formal
y la predicación como sus principales herramientas para la conversión. Se destacaron por establecer instituciones educativas que no solo se dirigían a los indígenas, sino también a los colonos, con el objetivo de difundir el conocimiento cristiano y promover una vida moralmente correcta. Uno de los dominicos más conocidos en América Latina fue Bartolomé de las Casas, ¿no? Quien se convirtió en un firme defensor de los derechos de los indígenas. Y creo que en más de una ocasión hemos escuchado de él, ¿no? Bartolomé de las Casas. Y si no lo ha escuchado, lo está escuchando ahora. Entonces, en sus escritos, Bartolomé de las Casas denunciaba los abusos cometidos por los colonizadores y sostenía que la evangelización debía realizarse sin recurrir a la violencia, basado en el principio de que todo ser humano es creado a imagen de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 27. Entonces, él argumentaba que los indígenas debían ser tratados con dignidad y respeto, y que la conversión del cristianismo solo podía tener lugar a través de la persuasión y del amor, no mediante la fuerza. Entonces, las enseñanzas de Bartolomé de las Casas reflejaban los principios que encontramos en el versículo de Mateo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para Bartolomé y otros dominicos, el verdadero cristianismo no podía separarse del respeto por la vida humana y la justicia. Y a través de sus esfuerzos, los dominicos crearon una fuerte corriente crítica dentro de la iglesia que cuestionaba los métodos de evangelización violentos y abogaba por un enfoque más humanitario. También tenemos a los jesuitas. Los jesuitas también tuvieron su fundador y fue Ignacio de Loyola en el siglo XVI. Fueron otra de las órdenes también más influyentes en la evangelización de América Latina, y los jesuitas se caracterizaron por su rigor intelectual, su disciplina y también su habilidad para adaptarse a diferentes contextos culturales. Una de sus contribuciones más importantes fue la creación de las reducciones jesuíticas, especialmente en lo que son Paraguay y Brasil. Y estas reducciones eran comunidades indígenas autónomas bajo la supervisión de jesuitas, quienes proporcionaban instrucción religiosa, educación y protección también contra el abuso de los colonos. Un aspecto único del enfoque jesuita fue su respeto por la cultura indígena. Los misioneros jesuitas creían que los indígenas debían ser evangelizados desde su propio contexto cultural y no se le debía forzar a adoptar todas las costumbres europeas, ¿no? Entonces los jesuitas aprendían las lenguas locales y estudiaban las creencias y costumbres de los pueblos indígenas con el pueblo o más bien con el objetivo de establecer un diálogo y facilitar la conversión. Y su enfoque estaba reflejado en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22, que decía: me he hecho todo a todos, para que de todos modos salve a alguno. Y eso lo podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22. Entonces, este versículo describe bien la misión de los jesuitas, ¿no? Estos se adaptaban a las culturas locales para acercar a los indígenas al cristianismo de una manera que respetara también sus tradiciones, siempre buscando el bienestar de las almas. Las reducciones ya fueron en muchos casos ejemplos de comunidades prósperas, autosuficientes también, donde los indígenas podían practicar el cristianismo sin la intervención directa de los colonos europeos. Sin embargo, el éxito de las reducciones de Paraguay y Brasil, o las reducciones jesuíticas, también atrajo la hostilidad de los colonos, ¿no? Quienes veían a estas comunidades como una amenaza a su control económico que ellos tenían. Y finalmente, en el siglo XVIII, bajo la presión de los colonos y los gobiernos europeos, la orden jesuita fue expulsada de América Latina, lo que marcó también el final de las reducciones. Y hubieron conflictos y tensiones también en el proceso evangelizador, ¿no? Aunque las órdenes religiosas jugaron un papel fundamental
en lo que es la conversión de los pueblos indígenas, su labor no estuvo exenta de conflictos. A menudo los misioneros se enfrentaron a tensiones entre sus ideales de evangelización pacífica y los intereses económicos de los colonos, ¿no? Que explotaban a los indígenas para obtener mano de obra. Entonces, esta situación creó un escenario en el que los misioneros, en algunos casos, tuvieron que mediar entre los indígenas y los colonizadores, y a menudo no tenían éxito en esta tarea, ¿no? O no tenían ese éxito en lo que ellos querían hacer. Y en otros casos, los propios métodos de evangelización de los misioneros provocaron tensiones con los pueblos indígenas, y la imposición del cristianismo significaba la destrucción de estructuras religiosas y culturales existentes para ellos, lo que llevó también a episodios de resistencia y de rebelión por parte de las comunidades indígenas. Es decir, hubo este rechazo. Para muchos indígenas, el cristianismo era visto como una religión extranjera que les exigía sí o sí abandonar sus propias creencias, sus propias costumbres, algo que muchos no estaban dispuestos a hacer, especialmente la gente adulta, ¿no? Porque esta gente adulta desde niño, desde que nacieron toda su vida, fue ver una cosmovisión de sus pueblos, ver la cosmovisión de creencias ancestrales que venían arraigadas de su abuelo, su abuela, su bisabuelo, sus padres, y que estaban ahí ya arraigados a muchos de ellos. Y deshacerse de eso, creó ese rechazo. Entonces, no para todo fue sencillo. Y aún hoy en día, por ejemplo, vemos mucha división, por así decirlo, de los carismáticos con los bautistas, ¿no? Vemos, o de los pentecostales con los bautistas, vemos cómo aún en este tiempo como que se repelen, ¿no? Porque muchos de los que están en el pentecostalismo, ellos, por ejemplo, les voy a hablar de un ejemplo que estoy viendo yo actualmente, que lo estoy viviendo aquí en Pando, con la Iglesia de las Asambleas de Dios Boliviana, del lado de Brasil. Entonces, muchos de los pentecostales que están en la Iglesia de las Asambleas, porque yo estoy congregando en una actualmente, porque es lo único básicamente que hay en este lado de Pando, ellos vienen o son pentecostales porque están, como se dice, ha pasado de generación en generación. Entonces es una creencia ya prácticamente ancestral que ellos tienen, que vino desde sus bisabuelos, su tatarabuelo, su abuelo, sus padres, su madre, ¿no? Entonces, y todo lo que fueron sus ancestros, hoy ellos lo son porque así estuvieron en esa iglesia, estuvieron también sus ancestros, es decir, sus abuelos, sus padres, su madre. Entonces, viene más de generación en generación, y esa misma doctrina que usaron, por ejemplo, en 1960, sigue perdurando hasta el día de hoy, aquí en lo que son las asambleas. Y desarraigarlo especialmente de las personas adultas, que para ellos seguimos atrapados en 1960 y no hemos avanzado al 2024, hacerles entender a ellos que hoy estamos en un 2024 y que es necesario no usar todo lo que se usaba en el contexto de 1960 porque no había tanta tecnología también, es muy complicado. Entonces ellos están aferrados, y desarraigarlos de eso, así como lo fue desarraigar a muchos de estos pueblos indígenas donde había ya gente adulta, es muy complicado. Entonces muchos no se quieren desarraigar y están hostiles a querer desarraigarse de eso. Por ejemplo, en 1960, para los pentecostales, qué sé yo, el jugar un partido de futsal, o el jugar un partido de voleibol, o el mirar televisión era pecado, era del diablo, no está bien. Y hoy en día, aquí por lo menos en Pando, se sigue viviendo eso, de que no pueden usar esto, de que no pueden usar esto otro, de que esto es pecado, de que esto es malo, de que esto es esto. Entonces, siguen viviendo en ese contexto, ¿no?
donde la tecnología todavía no estaba bien, como se dice, bien desarrollada. Entonces, y nosotros podemos ver ese reflejo, así como para los indígenas de estas nuevas tierras, hubo esa dificultad de que ellos se desarraiguen de sus creencias, porque es fácil es decir, pero era solo dejar su cosmovisión y convertirse al cristianismo. Para nosotros quizás pudo ser un poco sencillo, Dios usó herramientas para atraernos, pero para ellos que están así de arraigados, como muchos aún en la iglesia cristiana, están arraigados también ahí en su cosmovisión pentecostal, en este contexto de Pando, es difícil, ¿no? Entonces, si uno llega, por ejemplo, de que pastor, ¿qué tal un teatro? Ellos saltan, o si hacemos pandero en la iglesia, saltan así de, no, eso es pecado, eso no se puede hacer. Entonces, saltan todavía, como que hay ese rechazo de repeler. Sin embargo, algunas nuevas generaciones que han estado surgiendo, no todas, porque no todos son nuevos, están queriendo como introducir, pero sigue habiendo ese rechazo por las personas adultas que se criaron en ese contexto y han venido teniendo el mismo contexto, o más bien adoptando la misma creencia religiosa que ellos han tenido, ¿no? O las mismas prácticas o liturgias religiosas que ellos han tenido por años desde 1960. Entonces, vemos ahí que está muy arraigado. Entonces, eso se ve o se vio en ese tiempo, y aún en el cristianismo que estamos viviendo hoy, se sigue viendo. Mientras que para otras iglesias, por ejemplo, el tener instrumentos eléctricos dentro de la iglesia no está mal, ¿no? Es una forma también donde se puede alabar a Dios, pero para otros es pecado, no está bien, no se pueden usar instrumentos eléctricos, porque en ese entonces no estaba. Entonces, vemos ahí mucho roce también. Por ejemplo, para los bautistas es normal estar como en ese ámbito de contextualización del contexto donde se encuentran, en este caso 2024. Bueno, estudiemos cómo está moviéndose el 2024 y de acuerdo a eso vamos a lanzar como herramientas y redes para evangelizar. Pero en este caso, por ejemplo, en el contexto acá, no ocurre eso. Y es por eso que casi no hay jóvenes. Los jóvenes son muy escasos. Entonces, en cada iglesia habrán como unos 4 o 5 jóvenes de cada anexo. Y estoy hablando de que son más de 10 anexos. Y en cada anexo hay como 5, en cada iglesia 4, 3, a veces no hay ni un joven. Entonces, y es justamente porque los jóvenes no quieren como someterse al contexto en el cual ellos se mueven, porque todo es pecado. Entonces, lo veíamos antes y se sigue viendo hoy en día también, solamente que dependiendo del contexto donde nos movemos, porque a veces estamos tan solamente concentrados en nuestra iglesia que no podemos ver más allá, ¿no? Hermano Joel, dígame. Sí, yo quería comentar o hacer una pregunta, Sí, pastora. ¿Cuál cree usted que ha sido la diferencia, digamos, de la forma de la historia eclesiástica latinoamericana respecto, por ejemplo, a la forma de ingreso del evangelio a la historia, por ejemplo, norteamericana? ¿Qué cree que ha sido la diferencia? ¿Por qué, digamos, en Norteamérica ha habido más éxito y por qué en el sur? Yo tengo una posición y tengo algo claro, pero más o menos quería ver su posición. el por qué en Norteamérica tuvo éxito y por qué en Latinoamérica no tanto, eso. Sí, correcto. Bueno, hubieron diferencias, ¿no? Clave, por ejemplo, la imposición en este caso versus esa libertad religiosa en la que ellos se movían. En este caso, los norteamericanos se movían como en esa libertad, mientras que en Latinoamérica muchos lo imponían. Entonces, en algunos casos, ¿no? Como vimos, algunos pueblos no resistían a esto, sino que se adaptaban. Otra cosa es que ellos
ya estaban con, básicamente allá se desarrolló lo que es la religión católica, ¿no? Mientras que acá en estos pueblos de Latinoamérica todavía ellos vivían en cosmovisión, no tenían ni idea de lo que era el cristianismo. Entonces, y más encima lo que era la colonización, el venir con colonizadores, con órdenes religiosas nuevas, obviamente fue un choque, ¿no? Porque a los norteamericanos no los colonizaron de la forma en la que nosotros, o lo que, en la forma en la que colonizaron acá en América Latina. Entonces fue totalmente diferente. Había diversidad en cuanto a cultura, religión, aún hasta el trabajo, ¿no? Entonces muchas de estas órdenes, si bien ayudaron, otras no ayudaron tanto, otras imponían, ¿no? Y obviamente no era solamente el hecho de las órdenes religiosas, sino también de los colonos, que estos colonos explotaban a los indígenas, algo que obviamente en Norteamérica, obviamente si no vamos muchísimo tiempo más atrás y vemos la historia de los esclavos, ya ese es otro asunto, ¿no? Sin embargo, ¿por qué tuvo éxito? Es porque no había esa imposición tan fuerte, ¿no? Mientras que acá sí había, y era no solamente la imposición del cristianismo, sino también era la imposición de la cultura que estos tenían. No solamente era enfrentarse a eso, era enfrentarse a la explotación de estos indígenas, porque estos colonos buscaban más lo que era el beneficio económico, más que velar por los indígenas, por así decirlo. Entonces, para ellos la religión católica no fue algo que, pum, de la noche a la mañana ya, ¿no? Sino que fue algo que se fue construyendo con el tiempo. Entonces, y sabemos que todo lo que se fue construyendo allá en lo que fue el primer mundo, o lo que es el primer mundo como nosotros lo conocemos, empezó con la evangelización de los 12 apóstoles, ¿no? Ellos viajaron, hicieron sus misiones, fueron evangelizando y dejaban la semilla del evangelio, y esto fue germinando poco a poco. Mientras que acá no es que vino, se nos habló y ya se nos dejó a ver si queríamos o no. Acá fue de que llegaron e impusieron. Entonces, por eso es que hubo más ese hecho de repeler la religión, porque es como que a usted le lleguen y le digan hoy mismo, no sé, Jesús vino y ahora usted tiene que aceptar al Jesús que está aquí a mi lado, ¿no? Yo creo que usted va a quedar como, ¿qué? No, eso es herejía, ¿no? Un falso Cristo. Probablemente sería como una reacción que tuvieron los fariseos o los saduceos. Entonces, y le va a costar aceptarlo. Usted va a necesitar como esa prueba, esa, ¿por qué dice esto? O simplemente quizás lo va a rechazar. Entonces, y eso no sucede como seres humanos. Cuando alguien viene y nos impone, como seres humanos saltamos porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es difícil como adaptarnos, o incluso muchos no lo adaptan o no se adaptan, sino que se resisten. Y es por eso que hubo más éxito allá que acá. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí, yo creo que la diferencia fundamental ha sido el protestantismo, ¿no? Justamente en estos años de 1500, cuando se ha descubierto América, también justamente se estaba produciendo el protestantismo, ¿no? Y los países que han abrazado el protestantismo, que es Inglaterra, Alemania, y, eh, han ido prácticamente a colonizar lo que es Estados Unidos, mientras que Latinoamérica ha sido tal vez colonizada por los que no abrazaban todavía el protestantismo. Y me parece que la iglesia ha influido mucho, mucho en lo que es el éxito de estas naciones, porque eh, la iglesia católica estaba en un momento de ansias, ¿no? De poder, tanto económico y poder político. Y por eso es que tenían una doble moral, digamos, en Latinoamérica. Por un lado decían, sí, voy a traer el evangelio y vamos a llevar el evangelio,
pero por otro lado y detrás de ellos y apoyado por ellos había colonos que estaban esclavizando, que estaban robando, que estaban matando, que estaban violando. Entonces, y a ojos de la misma iglesia, digamos, ¿no? Y la iglesia católica no hacía nada. Había muy pocos realmente sacerdotes, ¿no? Como Asís, ¿no? Que era uno de los conocidos que daba la cara por los indígenas, digamos, latinoamericanos. Mientras que en Estados Unidos los colonos han ido con otro aspecto, ¿no? Han ido con implantar educación, implantar lectura, realmente un alto valor a la vida, ¿no? Y de eso es que, por ejemplo, todo prácticamente las leyes se han creado en base a la, al beneficio, digamos, de la propiedad privada, de la propiedad del individuo, ¿no? Mientras que en Latinoamérica no pasaba eso, era un colono, era un caudillo, digamos, ¿no? Entonces era totalmente diferente. La iglesia ha influido harto, digamos, en el éxito de los países. Y en Estados Unidos y todo esto, la iglesia también ha, digamos, influido mucho en lo que son las escuelas dominicales. Y yo veía algo de historia y las escuelas dominicales en Estados Unidos eran realmente escuelas para enseñar, digamos, a leer, escribir y las cosas fundamentales, ¿no? De la educación, ¿no? Y mientras que en Latinoamérica no había eso, ¿no? Estaba solamente la ansia de poder, de dominio, ¿no? Y en Estados Unidos era uno de los primeros países que tenía prácticamente cero analfabetismo, ¿no? Entonces, de esa manera han podido lograr llegar a ser, digamos, un país un poco más desarrollado, tanto en ciencia, tanto en tecnología y gracias a la iglesia que se ha movido, digamos, de una manera diferente, ¿no? Eso es todo. Y es verdad. Gracias, gracias por el aporte, hermano. Y es verdad, básicamente, como les decía, ¿no? La reforma protestante de Martín Lutero desencadenó todo lo que fue la historia, ¿no? En la iglesia, lo que es la historia eclesiástica. El protestantismo no solamente llegó a nosotros como latinoamericanos, sino que fue algo revolucionario. Entonces, que dividió también a la iglesia católica. Sin embargo, nosotros podemos ver que el protestantismo, si bien llegó a América Latina, fue mucho más tarde, ¿no? Más tarde que el catolicismo, mientras que cuando vemos nosotros o estudiamos la historia de los norteamericanos, el protestantismo no solo fue como una religión predominante desde sus inicios coloniales, ¿no? Sino que también este se diversificó enormemente, dando un origen como a una gran variedad de denominaciones como los que conocemos hoy como bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, entre otras cosas, mientras que eso llegó acá pues muchísimo más tarde. Entonces, y también el hecho de que en estos países, como más bien en lo que es América Latina, no fue que llegó como tal el protestantismo, sino que primero hubo esa expansión del evangelio impulsada por justamente estas órdenes, ¿no? Hubieron. Y ya después lo demás desencadenó el resto. Entonces, y ya hoy en día, como dije al inicio, el protestantismo o la reforma de Martín Lutero hizo o es una fecha digna de recordar, porque si no hubiese sucedido eso, no tendríamos como esa libertad hoy de escoger. Entonces, todo lo que pasó en la historia de la iglesia, empezando desde querramos o no los católicos, ha desencadenado que hoy tengamos como esa libertad religiosa, ¿no? Ese libre culto. Obviamente ha tomado muchos años y muchos sufrieron en el camino, especialmente en América Latina por los colonos que esclavizaban a los indígenas, pero de alguna forma eh, se logró. Se logró hasta que hoy podemos tener ese libre culto de decir, algunos yo soy bautista, yo soy apostólico, yo soy
pentecostal, adventista, ¿no? Aunque ya sabemos que hay algunas religiones que son sectas, pero de todos modos todo se desprendió de lo que es el protestantismo, ¿no? Entonces por eso les decía yo, este es el mes, justamente les tocó en el mes de la Reforma Protestante el 31 de octubre. Entonces ahí ya tienen un motivo para celebrar o dar gracias a Dios de que Dios movió aún todo el contexto de la historia en el contexto de Martín Lutero para que hoy podamos como gozar de lo que hoy gozamos, ¿no? Porque yo creo que si estuviésemos en otro contexto, por ejemplo, en el contexto de lo que estos pueblos indígenas vivieron, no creo que haya sido de tan agrado para nosotros, si ya estamos de esta edad, por ejemplo, recibir algo nuevo que nos vengan con imposición. Entonces, pero muy bueno su aporte, hermano, y realmente sí, es así. Entonces, bien, vamos a continuar con lo que es el impacto duradero de las órdenes religiosas, ¿no? El trabajo de las órdenes religiosas en América Latina también dejó un legado profundo y duradero. Las misiones y las reducciones contribuyeron a la creación de infraestructura social y también educativa que perdura hasta el día de hoy. Además, la mezcla de elementos cristianos e indígenas dio un lugar a un cristianismo sincrético único que todavía se puede observar en muchas comunidades latinoamericanas, que era lo que les decía hace un momento. Entonces, aunque la evangelización en América Latina estuvo marcada por tensiones y por conflictos, las órdenes religiosas desempeñaron un papel clave en la transformación religiosa y cultural del continente. Entonces, a través de su dedicación y sacrificio, estos misioneros contribuyeron a esa creación de una nueva identidad religiosa en América Latina, una identidad que refleja tanto el cristianismo europeo como las creencias y tradiciones indígenas. Entonces, en conclusión, el rol de las órdenes religiosas en la evangelización de América Latina fue crucial para la expansión del cristianismo en la región. Desde los franciscanos con su enfoque humilde y comunitario hasta los jesuitas con sus reducciones avanzadas, todas las órdenes religiosas contribuyeron a la conversión de los pueblos indígenas y también al establecimiento de una infraestructura social y educativa que aún tiene impacto en la actualidad. A pesar de los conflictos y desafíos, las órdenes religiosas lograron su cometido de llevar el evangelio a los pueblos indígenas. Aunque no siempre, obviamente, de la manera más pacífica o respetuosa, hoy en día todo ese legado de su trabajo viene a ser visible, ¿no? En la profunda fe cristiana que caracteriza a América Latina, así como en la compleja mezcla de lo que es el cristianismo y esas influencias indígenas que siguen moldeando la vida religiosa de muchas regiones. Entonces, básicamente estas órdenes son importantes que las conozcamos, que sepamos, para también nosotros saber nuestra historia. Entonces, yo creo que es muy importante conocer nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde estamos hoy en día, por qué hemos llegado a este contexto. Entonces, es muy importante que sepamos eso. Si no lo sabemos, es como cuando, por ejemplo, recibimos a Cristo y ya solo decimos, lo recibí y transformó mi vida. ¿Qué vida? Para usted decir que Cristo transformó su vida, tiene que dar su contexto histórico. ¿Qué pasó antes de usted? Y si usted se queda con, no, solo Cristo transformó mi vida y ya. Entonces, es como no saber su propia historia de usted. Y es necesario que nosotros sepamos y podamos ver de dónde estamos viniendo, cómo el cristianismo llegó a América Latina, cómo el cristianismo se expandió, dónde empezó, cuál fue la raíz de todo, cómo se desencadenó, cómo es que desde que los apóstoles comenzaron a hacer las misiones y comenzaron a predicar y comenzaron a evangelizar, cómo fue que se creó, o cómo se creó la fe católica, por qué le pusieron católica. Entonces, todo eso es importante que vayamos aprendiéndolo. No sé si ya han pasado historia eclesiástica 1 y 2, pero también dentro de la historia eclesiástica se pasa todas estas cosas. Es por eso que en el seminario está historia eclesiástica 1, historia eclesiástica 2 y historia eclesiástica latinoamericana. Entonces,
porque es necesario que como teólogos comprendamos cuál es nuestra historia, por qué hoy vivimos en el contexto donde estamos, por qué hay tantas sectas, cómo fue el surgimiento de todo esto. Y para eso necesitamos conocer nuestra historia. Entonces no hay testimonio si no hay una historia detrás. Entonces necesitamos conocerlo y también, de ser necesario, si lo manejamos muy bien, hacerlo saber en nuestras iglesias, decirlo, hermano, nosotros venimos de acá, por eso es que hoy estamos aquí, entonces enseñar, por eso es que estudiamos teología, por eso es que hacemos teología, porque queremos enseñar lo que quizás no nos enseñan dentro de las iglesias, porque la mayoría de los pastores, si vemos, son pastores empíricos, la mayoría no tienen estudios, y el que ustedes hoy estén formándose, dice mucho, porque se ve que no solamente están ahí para ejercer un liderazgo, sino que quieren empaparse más para conocer cuál es su historia de usted, cómo es que el cristianismo llegó, cómo el cristianismo se expandió, cuál es la historia que hay detrás de usted como cristiano. Si en algún momento usted se topa con alguien que quizás no sea cristiano y le dice, pero ¿por qué sos cristiano? ¿Acaso el cristianismo no hizo esto? Y ya usted puede expandirse dentro de su historia. Sí, pero ocurrió esto y en este siglo pasó esto y esto y esto. Entonces, usted puede ir desencadenando o desenvolviendo o contando incluso su historia del por qué, ¿no? Entonces, es importante y es necesario. Entonces, por eso es que la importancia de esta materia, por eso es que lo vemos, aunque a veces a algunos les parece muy aburrido, a mí me parecía muy interesante, ¿no? El ver y el escuchar y el saber cuál era mi historia como cristiana, de ver cómo es que hoy estoy en el contexto donde estoy, por qué hoy tengo esa libertad religiosa, por qué hoy puedo moverme libremente en lo que es el protestantismo, por así decirlo. Entonces, ya con todo esto, que ya quedó un poquito más claro en la siguiente clase, vamos a estar viendo esa fusión entre esa religión indígena y el catolicismo. Entonces lo hemos visto ya en estos dos temas, pero lo vamos a ir viendo un poquito más a profundidad. Pero como les dije igual al inicio, vamos a tener una tarea, ¿no? Entonces la tarea es que usted elija una orden religiosa y presente su aporte. ¿Cuáles son las instrucciones? Investigue sobre una orden religiosa, sea franciscanos, jesuitas o dominicos, y escriba 3 datos interesantes sobre su labor en la evangelización en América Latina. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Cuáles son los 3 datos más interesantes? ¿Y por qué? ¿Por qué es interesante para usted? O quizás cómo lo ve reflejado usted hoy en día. O cómo ve que todo eso ha ido perdurando. Entonces, esa es su tarea para la siguiente clase. Y si nos da tiempecito, al inicio lo vamos a ir viendo así de forma ligera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hermano Joel, la hermana Beatriz y la hermana Herminia van a compartir sus 3 datos interesantes y van a decir por qué les parecieron interesantes. Entonces, como son nada más 3, para que cada uno haga diferente, entonces le voy a dar los franciscanos a la hermana Beatriz, los jesuitas al hermano Joel y los dominicos a la hermana Herminia. Entonces, esas son sus tareas, ¿sí? Franciscanos, hermana Beatriz, jesuita, hermano Joel, dominicos, hermana Herminia. Entonces, de acuerdo al que le tocó cada uno, escriban 3 datos interesantes sobre su labor y la siguiente clase lo vamos a compartir y vamos a compartir por qué. Amén. Entonces, vamos a quedar hasta aquí por la clase de hoy. Una pregunta, ¿qué eran los puntos, pastora? ¿Qué puntos teníamos que averiguar? No escuché bien. Ya, le vuelvo a compartir. De la tarea, usted va a elegir una orden religiosa y va a presentar su aporte en la siguiente clase, donde usted va a escribir 3 datos interesantes sobre la evangelización, su labor en la evangelización en América Latina de los dominicos. ¿Sí? A usted le tocó esto, los dominicos. Entonces, usted va a decir ahí
por qué le parecieron importantes, cuáles son los datos interesantes y por qué le parecieron interesantes esa labor, por qué le parece interesante en lo que es la evangelización en América Latina de ellos, de esta orden jesuita, o de esta orden religiosa, perdón. Entonces, y la hermana Beatriz de los franciscanos y el hermano Joel de los jesuitas. Eso investiguenlo para la siguiente clase y lo vamos a compartir en clases también. Entonces, para cerrar ya lo que es la clase, le voy a pedir al hermano Joel, por favor, que cierre con una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor, por conocer un poquito más de lo que es la historia, Señor, en nuestra región. Bendice, Señor, este día, todas las cosas que vamos a hacer. Bendice a las personas que están en este grupo y ayúdanos, Señor, en este curso a poder retener, comprender todos estos principios. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Entonces, que el Señor los bendiga y voy a buscar la película hoy, entre hoy y mañana, porque ahorita me voy corriendo a la iglesia, tenemos aniversario, entonces, entre hoy y mañana voy a buscar la película y se las voy a enviar para que ustedes la puedan ver. Duran 2 horas, pero vale la pena cada segundo ver. Entonces, para que ustedes lo puedan ver y se puedan interiorizar quizás un poquito más y entenderlo de forma visual, ¿no? Y si ya la vieron, perfecto, igual. Pero la voy a buscar y se las voy a enviar por WhatsApp, creo que estaba en YouTube, pero de todos modos la voy a buscar y les voy a pasar la página para que ustedes puedan verla. Entonces, bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga y nos vamos a estar viendo la siguiente semana. Padre, Señor.